Bienvenidos a Entrevistas con Tiempo Real. Mi nombre es Gilson León y en esta ocasión hablaremos sobre elecciones congresales 2020. Por ello hemos invitado al doctor José Manuel Villalobos Campana, presidente del Instituto Peruano en Derecho Electoral. Bienvenido, doctor Villalobos. Gracias, Gilson. Un saludo a todos los seguidores de Tiempo Real. Es un gusto estar acá con ustedes hablando de las elecciones del 26 de enero. Precisamente por eso los comicios, quisiera preguntarle por qué en estas elecciones se le denomina extraordinarias. Sí, son elecciones extraordinarias porque no obedecen a un cronograma fijo, son elecciones que obedecen a la disolución del Congreso que hizo el presidente de la República el 30 de septiembre, siguiendo lo que establece la Constitución, que cuando le censuran a dos consejos de ministros o le niegan la confianza, él puede disolver el Congreso. Sin embargo, la Constitución establece que cuando se disuelve el Congreso, el presidente está obligado a convocar a elecciones extraordinarias dentro de los siguientes 4 meses, y eso es lo que ha hecho. Disolvió el Congreso y estableció elecciones para el 26 de enero porque necesitamos que el Congreso, que se ha paralizado, continúe y complete su periodo constitucional que vence en julio del 2021. Por lo tanto, de manera extraordinaria vamos a elegir a estos nuevos congresistas. Entonces, esa podría ser la razón por la cual los excongresistas disueltos pueden volver a postular al Congreso. Bueno, esa es una discusión que se ha tenido ya y que el Jurado Nacional de Elecciones finalmente ha esclarecido. Si bien es cierto, en el referéndum del 2018 de diciembre se modificó la Constitución y específicamente se introdujo un artículo nuevo que es el 90A, el cual señala que los congresistas no pueden ser reelegidos para el siguiente periodo inmediato. El jurado muy bien ha establecido de que efectivamente la prohibición de reelegirse aprobada en el referéndum se refería a que no se reelijan para el periodo que va a empezar en el 2021 y que va a concluir en el 2026, que es el periodo constitucional de 5 años. Al haber un vacío en la Constitución, al no haber una prohibición expresa de que los congresistas que han sido parte del Congreso disuelto puedan postular en esta elección extraordinaria para completar el periodo, por lo tanto no se les podía prohibir postular, porque si se les hubiera prohibido postular ahora en enero, no podía haberle prohibido postular en el 2021, habría doble prohibición. Es por eso que el jurado determinó que ellos estaban habilitados para postular ahora en enero. Definitivamente no van a poder postular en el 2021. Entonces, este Congreso que se va a instaurar en el 2020 es la continuación del disuelto, para que complete el mandato del 2011 al 2020. 2021. Efectivamente, el periodo congresal es definitivamente es de 5 años, empezó el 2016 y debía concluir en el 2021. Ante la disolución que se produjo ahora en septiembre, el Congreso ha quedado paralizado, ya no hay congresistas. Lo que vamos a elegir es nuevos congresistas que van a completar ese periodo. El periodo será el mismo, pero los congresistas no necesariamente van a ser los mismos, porque de los 130 solo hay 20 postulando y no necesariamente esos 20 podrían ser elegidos. Entonces vamos a tener un Congreso remozado, digamos, ¿no? Unos candidatos que pertenecen a una lista, ¿cierto? Pero que estarán ocupando los curules siempre y cuando el partido político sobrepase la valla electoral. ¿En qué consiste esa valla? Sí, efectivamente, no es que todos los partidos que están postulando listas de candidatos van a acceder al Congreso. Hay 22 partidos políticos. Imagínate un Congreso donde tengamos bancadas de 22 partidos, sería un Congreso altamente fragmentado y no podrían ponerse de acuerdo. Para evitar esa alta fragmentación de los congresos, en el derecho electoral comparado hemos encontrado esta figura de la valla o el umbral de representación, que lo que pide o lo que establece es que para que un partido pueda entrar con sus candidatos al Congreso, previamente debe pasar un requisito mínimo, un umbral, una valla, que en el Perú está establecida en el artículo 20 de la Ley Orgánica de Elecciones, y señala que
si el partido no alcanza el 5% de votos a nivel nacional o no obtiene al menos 7 curules y más de una circunscripción, no va a meter congresistas. Así uno de sus congresistas sea el más votado en cualquiera de los distritos, ese triunfo será un triunfo simbólico porque no le va a permitir ingresar al Congreso. Tengo entendido que estos candidatos tienen que presentar una declaración jurada sobre su hoja de vida. ¿Qué elementos presenta esta declaración? Sí, la hoja de vida en el Perú recién se viene a instaurar en el año 2006, luego del pacto ético que promovió el Jurado Nacional de Elecciones en el 2005. Antes de esa, en la elección del 2001 y hacia atrás, los candidatos no presentaban una hoja de vida. Ahora, decía en el 2006, esta será la cuarta o quinta elección en la que los candidatos presentan en un formato aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones una serie de información que va desde los datos personales de quién es la persona, su nombre, dónde ha nacido, etcétera, pasando por los estudios, si ha tenido estudios en educación básica regular, primaria o secundaria, si cuenta con estudios universitarios o técnicos, si está titulado o no, si solo es egresado, pero si además si tiene estudios de posgrado, sea maestría, doctorado, debe declarar esa información, pero además se le pide información respecto a su historial partidario, es decir, si ha sido afiliado a otro partido o si ha tenido cargos en algún partido, y luego viene la información respecto a si como persona ha sido condenada penalmente por algún delito, si está inscrito en el registro de deudores alimentarios o si está inscrito en el registro de deudores de reparaciones civiles. Además debe declarar sus bienes y rentas, es decir, cuánto dinero gana el candidato, qué bienes tiene y cuánto están valorizados. Toda esa información debe declararla, y si omite información o si da información falsa, puede ser excluido de la elección e incluso se le puede abrir un proceso penal por falsedad ideológica. Perfecto, justo estamos a puertas de entrar a diciembre, una semana en la que los partidos políticos pueden presentar renuncias de sus candidatos. ¿Qué deben tener en cuenta los partidos políticos ante esta semana? Bueno, en realidad la renuncia y los retiros de los candidatos, o sea, un candidato puede renunciar voluntariamente o el partido lo puede retirar de la contienda. Esto lo pueden hacer hasta el 27 de diciembre. En el caso del candidato, simplemente tiene que ir al jurado electoral especial respectivo donde se ha inscrito y señalar mediante una carta certificando su firma ante el secretario del jurado electoral especial los motivos por los cuales él no desea continuar en la contienda electoral. Si en este caso es el partido el que retira al candidato, deberá acreditar las causales por las que lo está retirando de la contienda. Puede retirar al candidato o toda su lista, pero además tiene que verificarse que el órgano del partido que ha decidido retirar la lista sea el órgano que tiene la competencia de acuerdo a su estatuto para hacer ese retiro de la lista. Muy bien, entrando un poco a lo que son los derechos electorales, ¿las reglas que regirán estas elecciones son las mismas que rigieron en el 2016 o han modificado algunas? No, definitivamente el marco legal ha variado sustancialmente en algunos aspectos, sobre todo en el de financiamiento de las campañas, en los cronogramas electorales también han variado. Sin embargo, lo más resaltante creo que es en el tema del financiamiento o la plata que pueden recibir los candidatos para las campañas. Hasta el 2016 el partido político podía recibir dinero de empresas, de personas jurídicas, hasta 60 unidades impositivas tributarias. Ahora los partidos políticos ya no pueden recibir financiamiento de empresas o de personas jurídicas, solo pueden recibir financiamiento de personas naturales, es decir, un ciudadano como tú, como yo, podemos donarle a un partido hasta 120 UITs al año. Y en el caso del candidato, esta es una novedad, a diferencia de la elección del 2016, ahora los candidatos son responsables individualmente de su campaña y de rendir cuentas de su campaña. Ya no es el tesorero del partido, sino el candidato el que rinde cuentas. Si a los partidos políticos no les hace abasto ese aporte de las personas naturales, ¿de qué otra forma ellos pueden financiar sus campañas? Para no incurrir en corrupción. Sí, definitivamente las únicas formas de financiamiento privado son, si es un partido, a través de los aportes o las cuotas que puedan pagar los afiliados al partido, o los aportes voluntarios que cualquier persona pudiera dar, pero además los partidos pueden hacer actividades proselitistas, digamos, pues cualquier actividad
de recaudación de fondos, una cena, un cóctel, un bingo, etcétera, ¿no? Y en esas actividades pueden captar hasta 250 UITs por actividad, con el requisito de que tienen que identificar a cada uno de los aportantes. En el caso de los candidatos, definitivamente solo pueden recibir de personas naturales 60 UITs, no pueden recibir de personas, y deben rendir cuentas a la OMPE. La novedad es que ahora, cuando el aporte que tú recibes supera la UIT, los 4.200 soles, necesariamente tiene que ir por una cuenta bancaria, ya no se puede recibir el dinero en efectivo, y tampoco se permite ahora los donantes anónimos. Perfecto. Usted en su manual de candidatos señala que hay un financiamiento público de parte del Estado. ¿En qué beneficia este financiamiento a los partidos políticos? El financiamiento público es en la región, en Latinoamérica, solo Perú, Venezuela y Bolivia no financiaban a los partidos. En nuestra ley estaba establecido desde el 2003 que el Estado debería otorgar un dinero a los partidos que obtenían representación en el Congreso. Sin embargo, por temas del MEF y la propia ley, recién en el 2016, con los partidos que ingresaron al Congreso, el Estado ha venido desembolsando este financiamiento público directo que ha servido a los partidos para su funcionamiento ordinario y para el tema de capacitación y organización. El financiamiento público en el Perú no está permitido para que se gaste en campaña electoral. Lo que sí, el Estado colabora con los partidos a través del financiamiento público indirecto, que es a través de la franja electoral. La OMPE contrata en la radio y televisión espacios de publicidad que los distribuye entre los partidos que van a competir. Para esta elección, esa es una nueva modificación, una novedad, es que ya los candidatos ni los partidos podrán contratar con su dinero spots en radio y televisión. Eso está prohibido. Usted señala que actualmente los partidos políticos no pueden ser financiados por empresas, pero ¿qué sucede si hacen caso omiso a la ley? Bueno, para eso ya se ha modificado el Código Penal. En agosto entró en vigencia una nueva ley que ha modificado e introducido 2 nuevos delitos al Código Penal. Uno de ellos es el financiamiento ilegal o el recibir financiamiento de fuente prohibida, y una fuente prohibida precisamente son las personas jurídicas, es decir, las empresas. Y el otro delito es ocultar o engañar a la OMPE con la información respecto al financiamiento que has recibido, y son delitos que pueden tener una pena de hasta 8 años, ¿no? Muy bien. Estamos en un día muy decisivo. Puede que hoy salga de prisión Keiko Fujimori. Recordemos que ella recibió aportes de Credicor. Y cómo ella ha declarado esos aportes millonarios en la campaña del 2011 sin que la OMPE se dé cuenta. Sí, hay que señalar que no es solo una omisión del Partido Fuerza Popular. Recordemos que el Partido Nacionalista en ese momento también recibió dinero de Odebrecht y no lo declaró. Sabemos que hay otros partidos que también habían recibido dinero. El Credicor señaló que también había dado dinero a PPK. Es decir, hay varios partidos, y en realidad en el Perú era un secreto a voces que las empresas financiaban a los partidos. ¿Cómo esos partidos pueden...? En el caso de Keiko Fujimori y los otros partidos, me imagino, como no podían recibir esa cantidad de dinero que recibieron, porque si bien es cierto las empresas podían aportar, solo podían hacerlo hasta 60 UITs, que eran 215.000 soles, han ocultado la información a la OMPE. La OMPE no se enteró porque obviamente si no te declaran la información es muy difícil que la OMPE pueda saber que te declararon, porque es una operación, digamos, secreta, que no se bancarizó, el dinero fue entregado en maletines, y a partir de ahí lo que se tiene que investigar, y ya no en el ámbito administrativo de la OMPE, sino en el ámbito penal, es cómo es que ese dinero luego se incorporó a la economía del partido, ¿no? Cómo es que gastaron ese dinero. El mismo donante en este caso no cumplió las reglas para donar, no habría incumplido con pagar los tributos. Es decir, hay una serie de infracciones a la ley tributaria y penal que se tendrían que investigar. Sin embargo, por el transcurso del tiempo, más de 8 años, en algunos casos podría haber operado la prescripción penal. Usted me señala que la OMPE no se da cuenta porque no se le declara el monto. Pero si declaran 250.000 soles y ven que tienen más campañas, más mítines, más pancartas, ¿por qué no incrementan la fiscalización? ¿Por qué esperar hasta que se cometa estos delitos? Porque son operaciones financieras
muy sofisticadas, la OMPE no tendría la capacidad. Imagínate cómo la OMPE podría medir la publicidad que gasta un partido a nivel nacional, ¿no? Es materialmente imposible en un país tan extenso, son 195 provincias. La OMPE es muy difícil que tenga un personal, tendría que tener un ejército de fiscalizadores que vayan calle por calle verificando cuántos afiches, cuántos paneles, cuántos mítines, en ese momento cuántos spots, la cantidad de radios que hay en provincia, la cantidad de canales de televisión, no solo los que conocemos en Lima. Entonces no es una labor muy sencilla de fiscalizar. La hace la OMPE, pero definitivamente hay información que se le ha pasado, ¿no? ¿Se podría mejorar la fiscalización en la OMPE? Se podría mejorar definitivamente incrementando el personal, el presupuesto, pero además poniendo más candados para que los partidos no incurran nuevamente en esta situación. ¿Usted está de acuerdo con la paridad electoral? Yo estoy de acuerdo con la paridad, no estoy de acuerdo con la paridad electoral, además que se ha aprobado para que sea recién a partir del 2031 vamos a lograr la paridad, ¿no? Y la alternancia. Yo no estoy de acuerdo, pero creo que sí era necesario que se afirmen estas medidas para que los partidos no pongan a las mujeres sobre todo en los últimos lugares. Pero creo que sí la paridad, por lo menos para el 2021, es un engañamuchachos, porque si bien es cierto va a haber paridad hasta el 40%, al haber voto preferencial, el voto preferencial podría determinar que las mujeres, por más paridad que haya, no entren al Congreso. Muy bien, gracias, Ustedes. doctor Villalobos, por esta entrevista. Eso ha sido por hoy, Tiempo Real. Hasta una próxima edición. Unas últimas palabras, doctor. No, simplemente que los ciudadanos accedan a través de la página web del jurado y del voto informado a las hojas de vida de los candidatos, que revisen quiénes son, qué antecedentes tienes, y realmente si con esa información tú decides votar por ellos, pues bien, pero de repente esa información te hace cambiar de opciones. Hay que votar informados de manera responsable. Muchas gracias.